Bueno, pues una vez estamos encantados de estar aquí en vuestra televisión, en nuestra televisión, en Estutele, y estamos, pues eso, pletóricos de fuerza. Vamos a tener un programa que vamos a contar con un habitual dentro del espacio, como es nuestro amigo, el escritor e historiador Jesús Benítez, y vamos a hablar de un tema tremendamente interesante, como es la persecución a través de la historia de un libro tan maravilloso como es la Biblia. Todo ello aquí, en un momento, ya sabéis, en vuestro espacio, en vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far down, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. Bueno, pues como comentábamos, aquí estamos con nuestro buen amigo, el escritor e historiador Jesús Benítez. Jesús, bienvenido una vez más a una nueva etapa de tu programa, porque ¿cuántos años llevamos ya, Jesús, ahí pues batallando años. Y disfrutando a la vez? Un placer, un placer. Pues llevamos muchos años. Ya sí. Llevamos, no sé, quizás del año 2015 o una cosa así. Por ahí andamos. Desde el charlando año... y charlando de diferentes temas, está muy bien. Y disfrutando, ¿eh? Muy interesante. Bueno, antes de meternos en el programa, lo que hemos comentado, ¿no? Que vamos a hablar sobre ese libro maravilloso, para mí el libro de los libros, ya te lo he comentado en muchas ocasiones, como es la Biblia, pero vamos a hablar sobre la persecución histórica que ha padecido este libro. Y hablando de libros, en esta ocasión tengo aquí otro de tus libros, Conversaciones con mi abuelo Andrés, que además ha recibido un premio, más que merecido, por supuesto. Bueno, es un premio, digamos, relacionado con las obras biográficas y de memoria. Es el premio Stefan Zweig del año 2025 y se lo ha llevado mi obra Conversaciones con mi abuelo Andrés, que es un libro muy emotivo que se desarrolla en los años 60-70 y describe pues diálogos al estilo, entre comillas, socrático, entre un abuelo y un nieto sobre los diferentes temas fundamentales de la vida. ¿Qué te llevó a ti a escribir ese libro? Me imagino que el amor hacia tu abuelo. Bueno, la relación que yo tuve con mi abuelo fue muy estrecha y llevaba mucho tiempo meditando sobre cómo tratar esos diálogos, porque para mí esa relación con mi abuelo fue un gran descubrimiento. Entonces, he escrito novelas, he escrito ensayos, he escrito cuentos, pero quería publicar una obra de esta naturaleza intentando cubrir todo ese espectro, además de un periodo muy especial, los años 60 y 70 en este país. ¿Qué fue lo que más te impactaba a ti? ¿Qué es lo que más te impactaba a ti de tu abuelo? O de las enseñanzas que tú recabaste de tu abuelo en ese trato constante con él y demás. Bueno, mi abuelo fue un conversador nato. Siempre estaba buscando la conversación. Yo es que dormía con él en su habitación todos los días. Entonces la relación era muy especial. Entonces cualquier duda, cualquier circunstancia que me llevara a dudar sobre cualquier tema, acudía a mi abuelo. Y mi abuelo siempre explicaba con mucha sabiduría pues los temas que iban surgiendo. Entonces, claro, siempre he tenido un impacto amoroso hacia la figura de mi abuelo, porque gracias a él aprendí a vivir, porque fue un periodo crucial de mi vida entre los 5 y los 10 años. Cuéntanos alguna frase que se te haya quedado de él. Bueno, hay muchas frases. Él era persona de refranes, pero por ejemplo mi abuelo decía que el más sabio era aquel que había descubierto la humildad. Qué bonito. Por ejemplo, decía que los sabios tenían que ser humildes por necesidad. Qué bonito. Un sabio que no lo fuera no podía ser sabio. Entonces, cuestiones de ese orden, ¿no? Entonces, bonita, ¿eh? Para un niño de estas edades, pues era como muy impactante, ¿no? Pues fíjate tú que lo digo, sabes que cuando hablo siempre hablo desde la verdad. Esa frase que acabas de mencionar a ti, yo creo que te caló bastante hondo, porque tú eres humilde, ¿eh? Bueno. Tú no lo vas a decir, porque entonces dejarías de ser humilde.
pero... Mira, yo lo cierto es que bajo el punto de vista literario, emotivo literario, la obra sí he intentado expresar con humildad los principales valores de la vida que me enseñó mi abuelo y que de alguna manera han orientado mi existencia, los cuales, bajo mi humilde punto de vista, en la actualidad algunos de ellos están en riesgo. Totalmente. Bueno, pues ¿dónde se puede conseguir el libro? Se puede adquirir directamente por la editorial, en cualquier librería, se puede adquirir por Amazon, es decir, por cualquier medio habitual. Lo más rápido suele ser adquirirlo por internet por conducto de la editorial, de Sial Pigmalión, que es el editor. Bueno, algunos somos unos privilegiados porque yo ya lo tengo aquí, por supuesto, dedicado, como siempre hace mi amigo Jesús Benítez, y prometo leerlo porque a mí estos libros así me gustan mucho, me interesan mucho, y esa frase que has dicho, imagínate, ¿esa frase aparece en el libro o no? Sí, claro. Aparece dentro del libro. Pues imaginaros qué tipo de libro puede llegar a ser con ese tipo de frases. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por el libro. Vamos a seguir hablando de libros, sí. Pero ahora, como siempre me has escuchado decir a mí, para mí el libro de los libros. Para mí el libro de los libros, porque al igual que a ti, el libro de tu abuelo te enseña muchas cosas, o sea, has aprendido muchas cosas de tu abuelo, que plasmas en este libro maravilloso. A mí me pasa lo mismo. Yo aprendo todos los días también de la Biblia, ¿no? Y este es un tema que yo quería tratar porque la gente, creo que por desconocimiento, no sabe. Claro, hay muchas personas que escuchan la Biblia y hacen así, uff, y se asustan, ¿no? Pero cuando uno empieza a indagar, no desde el punto de vista de la religión, no, sino desde el punto de vista histórico, que es el que vamos a tratar hoy, es alucinante por lo que ha pasado la Biblia y cómo un libro con miles de años lo tenemos en el móvil. La persecución de la Biblia y de quienes la siguen ha ocurrido a lo largo de la historia en diferentes formas y lugares. No se trata de un solo evento, sino de un fenómeno continuo que ha involucrado la prohibición, destrucción y censura del texto bíblico, así como el acoso y la violencia contra los cristianos. Los fieles de Dios sufrieron constantes persecuciones por su fe. En el Antiguo Testamento, profetas como David y Jeremías fueron acosados y amenazados. Tras la muerte de Jesús, el Imperio Romano consideró al cristianismo una amenaza y lo persiguió con arrestos, torturas y confiscaciones. Bajo Nerón, los cristianos fueron acusados del incendio de Roma y brutalmente castigados. La persecución culminó con Diocleciano, quien anuló los derechos legales de los cristianos. Durante la Edad Media y la Reforma, la Iglesia Católica restringió la traducción y lectura de la Biblia en lenguas comunes sin su autorización. Reformadores como John Wycliffe y Jan Hus fueron perseguidos por promover el acceso directo del pueblo a las Escrituras. Con la llegada de la imprenta, la difusión de la Biblia aumentó, pero también surgió una fuerte censura, impulsada por la Inquisición, que prohibió numerosas obras en el Index Librorum Prohibitorum. En los siglos XX y XXI, regímenes como el nazismo y el comunismo persiguieron la Biblia y a los cristianos. Hoy, en varios países de mayoría no cristiana, el cristianismo sigue siendo oprimido y la distribución clandestina de Biblias continúa en lugares como Siria, Irak, India y Nigeria. Aún así, el acceso digital ha permitido que la palabra de Dios llegue a regiones donde su difusión física está prohibida. A lo largo de la historia, la persecución religiosa tuvo diversos motivos. En el plano religioso, se castigó la negativa a adorar a dioses paganos o líderes divinizados. En el ámbito político, el cristianismo fue visto como una amenaza al poder establecido y usado como chivo expiatorio en tiempos de crisis. Desde lo ideológico, sus valores fueron considerados subversivos para el orden social. Además, el control de la información llevó a censurar la Biblia para dominar su interpretación y evitar la difusión de ideas consideradas peligrosas. Entonces, vamos a ir desgranando un poco este asunto. Cuenta desde los principios, cuéntanos. Es muy interesante. Hay que decir que la Biblia como libro es el libro más perseguido de la historia. El más perseguido de la historia. La persecución de este libro lógicamente está relacionada con la persecución de
de los cristianos y del cristianismo, como es natural. Hay un periodo fundamental, que es el periodo entre el nacimiento, vida y muerte de Jesús como Mesías, que se desarrolla hasta el año 313 en el periodo romano, que es clave. En ese periodo habitualmente se enmarca lo que se entiende por cristianismo primitivo. Durante todo ese periodo la persecución fue muy intensa por parte de los romanos, pero no solo por parte de los romanos, también por parte de los judíos. El Sanedrín no admitía, evidentemente, la condición de Mesías de Jesús y fue un gran perseguidor. Juan recogió en el libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, supuestos concretos de persecución, y especialmente Lucas lo recoge en los Hechos de los Apóstoles, supuestos de persecución. Es decir, hubo un periodo largo de 313 años en los que el cristiano fue notoriamente perseguido. ¿Qué ocurrió en el 313? En el 313 el emperador Constantino decide que se acabe la persecución de los cristianos. En el 325 Constantino promueve el concilio de Nicea y ya se consolida que la persecución no continúe, y especialmente a partir del 380 ya la religión cristiana se convierte en una religión de Estado en el mundo del Imperio Romano. Pero durante esos 313 años, cada una de las persecuciones lógicamente afectó al libro de la Biblia, porque no solamente se perseguía a los cristianos, sino que se perseguía al libro sobre el cual ellos defendían su fe. Entonces hubo al menos 10 persecuciones que tienen especial relevancia desde el año 64, principalmente después de Cristo, hasta el año 319, que fueron persecuciones enormemente intensas. Siempre que se habla de persecuciones, se suele hablar de la persecución de Diocleciano, pero por una razón, porque lo que son persecuciones sistemáticas... Es una constante, perdona claro, que te interrumpa lo de Diocleciano, cada vez que se habla de la persecución. Siempre se habla de él, pero es que Diocleciano tuvo una decisión muy importante, que fue atacar directamente el libro de la Biblia, que el libro de la Biblia desapareciera, que se quemaran los libros de la Biblia. Y ya con anterioridad el emperador Aureliano, en el 270, viendo que no podían acabar con los cristianos, decidieron sacrificar toda la documentación, entre comillas, que generaban los obispos, las autoridades de la Iglesia, y condenar a esos obispos, eliminar a los líderes para que el cristianismo no avanzara. ¿Diocleciano, Jesús fue el que dijo, voy a hacer que no quede ni una sola Biblia en el imperio? Sí. Diocleciano fue precisamente, pues os digo, siempre que se habla de las persecuciones se habla especialmente de Diocleciano, pero por ese motivo, porque atacó directamente la Biblia. Pero luego hay que tener en cuenta también algo muy importante, que, claro, a partir del 380 se produce la situación que estoy mencionando, ya digamos el cristianismo primitivo se transforma en una religión de Estado, ya no existe esa persecución, pero el Imperio Romano cae en el 476. Y ya no existe el cristianismo primitivo, ya no existe. Lógicamente al adaptarse al Estado, que no tenía nada que ver. Entonces en el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, se mantiene el bizantino, pero cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que, existiendo una religión de Estado, cristiana, lógicamente, pues se decide que el latín sea la lengua oficial y fundamental. Pero no solo eso, sino que se avanza mucho más y lo que se hace es traducir o generar un libro de la Biblia que se viene denominando la Vulgata, que es una Biblia en latín. Y cualquier traducción de ese libro que fuera realizado en lenguas vulgares fue atacado por la propia Iglesia. Por lo tanto, ¿por qué? Porque consideraban que era un
un libro que podía atacar al poder establecido y que era peligroso. Incluso aquellos que traducían ese libro, la Vulgata del latín, a lenguas vulgares, se consideraban que eran herejes, y que eran herejes simplemente los que lo poseían. Claro, porque estimo yo que lógicamente no querían que... ¿Quién fue el que dijo que iba a hacer que cualquier persona que llevase un arado quería que tuviesen acceso a la Biblia? No. Bueno, eso es más del mundo protestante, porque claro, cuando se produce por parte de los protestantes en el 31 de octubre de 1517, cuando llega Martín Lutero y genera, digamos, la visión protestante, a partir de ahí una de las consignas de esa visión protestante es precisamente que los fieles puedan leer individualmente la Biblia, claro. Y no solamente una Biblia, digamos, vulgata, sino una Biblia que estuviera traducida en cualquier lenguaje, claro. Lenguaje popular. Entonces la pregunta es, ¿por qué, cuál era el motivo por el que la Iglesia, en este caso, no quería que la gente tuviese acceso a poder leer la Biblia, no solo en latín, sino en otros tipos de lenguas más comunes? La Iglesia no quería. Bueno, cuando hablo de Iglesia hablo de la institución en sí, sí. Porque la Iglesia es todo el colectivo religioso cristiano. La Iglesia no quería, primero, que el libro fuera accesible directamente y de modo individual, sino que aquellos que leyeran e interpretaran el libro fueran los miembros de la propia Iglesia autoridad, los que ostentaban el poder. Por lo tanto, no querían que el vulgo tuviera ese acceso, y luego, claro, no querían que se tradujera, porque si se traducía, ya no estabas hablando digamos, de un vulgo potencialmente culto, sino que si tú traducías la Biblia en lenguaje vulgar, cualquiera podía acceder, el señor del arado podía acceder si tenía la grandísima fortuna de aprender a leer y escribir, cosa poco habitual en todos estos siglos, pues claro, podría interpretar individualmente la Biblia. Se consideraba enormemente peligroso. Hubo incluso... ¿Por qué se consideraba enormemente peligroso que las personas tuviesen ese acceso? Pues porque podían interpretarla de modo individual, y la interpretación solamente la podía dar la autoridad de la Iglesia. Entonces, que individualmente una persona leyera el libro y lo interpretara de modo individual, eso era herejía. Qué increíble es la historia de la Biblia, ¿eh? Es increíble. Y cómo me está gustando. Bueno, te quería hacer otra pregunta, y es, ¿por qué ha sido prohibida la Biblia en tantos países y épocas? Bueno, realmente el fundamento siempre es el mismo. Luego hay un aspecto que hay que citar, que es el papel de la Inquisición, porque la Inquisición incorporó la Biblia dentro de los libros prohibidos, lógicamente la Biblia en traducción vulgar. Entonces, todas las traducciones vulgares de la Biblia fueron incorporadas por la Inquisición dentro de los libros prohibidos. Por lo tanto, cualquiera que tuviera una Biblia de esas características asumía riesgos ya personales de mucha gravedad. Hay una referencia, por ejemplo, en el Parlamento inglés, en el estudio que en su día realicé sobre toda esta temática, en 1401 el Parlamento inglés declaró que cualquier persona que poseyera la Biblia en lengua común debería ser quemada en un lugar alto ante la gente. Y de ahí surgió la frase habitual que venía a decir que se prefería quemar los libros antes de que los libros te quemaran a ti. Pero estamos hablando de 1401 en el mismo Parlamento inglés. O sea, quemar a una persona por poseer una Biblia. Claro, por el riesgo, por ser un elemento contrario al poder establecido, todo lo que representaba, evidentemente. Porque al fin y al cabo el conocimiento es un poder, o da poder. El conocimiento es un poder, claro. Eso no solamente en el caso de la Biblia, sino en otros muchos casos. Pero eso no es algo que haya desaparecido plenamente, ¿eh? No, sigue vigente. Porque si podemos dar un salto, bueno, ya sabemos que en el siglo XX la Biblia como libro fue perseguido por el nazismo,
fue perseguido por el comunismo y fue perseguido por muchas de las dictaduras que hubo en todo ese periodo, del siglo XX. ¿En el caso del nazismo tuvo algo que ver la Iglesia con la persecución de la Biblia o no? Bueno, la postura de la Iglesia es enormemente delicada. La Iglesia católica, hay mucho debate sobre el grado de colaboración, el colaboracionismo que tuvo el Papa con el nazismo en ese periodo. Eso está claro, ¿eh? Entonces, claro, evidentemente la postura, porque es curioso, pero precisamente el Vaticano fue el primer Estado que reconoció, digamos, el nazismo, porque reconoció la Alemania de ese momento. Bajo un punto de vista de política internacional fue el primer Estado que lo hizo, ¿no? Luego también hay muchos supuestos en los que miembros de la Iglesia salvaron a muchos judíos, por ejemplo, ¿no?, de la persecución judía. Pero como institución, la Iglesia, el papel de la Iglesia durante el nazismo fue muy delicado, muy delicado. Muy bien, centrándonos de nuevo otra vez en el maravilloso libro de la Biblia. Hay dos personajes que son, lógicamente, que tenemos que mencionar aquí en este programa. Estamos hablando de William Tyndale y de John Wycliffe. Cuéntanos algo de ellos. William Tyndale fue un traductor, tradujo la Vulgata, incluso debatió sobre el contenido de la Vulgata, en el sentido de que, bajo su punto de vista, no era coincidente con los textos originales, y eso le costó la vida. Es decir, acabó ejecutado en el año 1536. ¿Cómo lo ejecutaron? Pues le ejecutaron Fue quemado, ¿no? Claro. Quemado. ¿Qué le llevaría Jesús a esas personas a arriesgar su propia vida y a dar su propia vida por un libro? Bueno, la convicción de lo que debe ser, porque claro, la defensa de la libertad se produce de muy diferentes formas. Y claro, tampoco se pueden ver los hechos históricos en la actualidad con la perspectiva actual. La defensa de la libertad en esos años, en el año 1536, podía ser un gran bastión para muchas personas, el solo hecho de luchar por la traducción de la Biblia en lenguaje vulgar y por el acceso de ese libro a cualquier ciudadano del mundo conocido. ¿Crees que hoy en la actualidad no hay personas que lucharían de esa manera también, incluso dando la vida por hacer público lo que la Biblia enseña? Bueno, en la actualidad hay experiencias, puedo citar varios casos. Es decir, en la actualidad tenemos el caso de Irak. En Irak, en el año 2003, había 800.000 cristianos oficialmente. 800.000. En la actualidad hay 450.000. Yo creo que les ha costado, la defensa de la Biblia les ha costado muchas vidas, ¿no? Está el caso de India. En el caso de India, en la actualidad, cuando digo actualidad, estoy hablando de los 20 últimos años hasta el día de hoy. En el caso de la India, por ejemplo, entre el año 2008 y el 2010, se han producido más de 100 episodios anticristianos y contra el libro de la Biblia en el estado de Karnataka. Y también en el estado de Orissa, en ese periodo, se produjeron grandes persecuciones de cristianos y del libro. Incluso en México hubo un periodo entre 1926 y 1929 en el que se prohibió la religión. Entonces se prohibieron los libros y eso generó una guerra, que es una guerra que se la denomina la guerra cristera, en la que se considera que pudieron fallecer del orden de 250.000 personas. Esa guerra luego tuvo una segunda parte entre el año 1932 y 1941, en la que el número de víctimas fue enormemente significativo. En la actualidad, la estadística indica que de cada 100 muertos por persecución religiosa, 75 de ellos son cristianos. ¿Cuántos? Repite, perdona. De cada 100 personas muertas por persecución religiosa, 75 son cristianos. Y al año mueren del orden de unas 105.000 personas cristianas. 105.000 personas. Eso es lo que da la estadística. ¿Tenemos en la actualidad, Jesús, algún caso, a ver, similar
no sé, similar va a ser complicado, me imagino, ¿no? A William Tyndale o John Wycliffe en el ámbito de defender la Biblia con tanto ahínco, ¿o no? Hombre, he citado el caso de Irak, todo ese territorio, los cristianos de ese territorio, igual que los cristianos turcos, tienen una situación enormemente difícil de la que no se es consciente en Occidente. Entonces, claro, hay muchos cristianos que siguen, me atrevo a decir, siguen un cristianismo primitivo o primitivista, no catolicista, y les cuesta la vida. Es buena esa diferenciación que acabas de hacer, porque yo estoy de acuerdo en que sería bueno seguir ese cristianismo primitivo. Tenemos que ir a un corte de publicidad, porque ya sabes lo que decimos en el programa, tú lo sabes muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues yo lo voy a decir mirando a la cámara. Sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos hablando aquí en vuestro programa de la persecución histórica de un libro maravilloso, para mí el más maravilloso, como es la Biblia. Hola, soy Carlos Peraso, soy el director médico de Arapil Dental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapile, que está en Fernández de los Ríos, número 29. Hola, soy Johan Cárdenas, maître del Rincón de Esteban, para enviarles una cordial invitación para que vengan y nos visiten y degustan nuestros platos tradicionales. Pues continuamos en vuestro espacio, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura, con mi amigo, el escritor e historiador Jesús Benítez. Y antes de seguir con el tema que estamos tratando, la persecución a nivel histórico de la Biblia, queremos agradecer a la cadena, a Estutele, la acogida que siempre nos han dado, por supuesto, en su papel a su director, Pablo Cebolla, y a todo el equipo, por supuesto, a Yarez, a José, a todo el equipo de la cadena, que siempre, vuelvo a repetir, nos acogen estupendamente bien. Y decir que, bueno, este programa Se Buscan Locos por la Cordura, que lleva desde el año 2015, ahí estamos y seguimos, gracias a Dios, pues no solo lo hace José Macías es el que da la cara, ¿no? Pero hay una coproductora que es Mercedes Alonso Cristóbal, que por supuesto es otra guerrera, y ahí seguimos en la lucha, disfrutando, pero bueno, ahí estamos, como siempre, ¿no? Recordaros que nos podéis ver, por supuesto, en plataformas de televisión, como es el caso de Digi, a nivel nacional. También nos recordamos que nos podéis ver en la TDT, en el grupo Cadena Media, a nivel nacional, etcétera, etcétera. Bueno, ha quedado bien, ¿no, Jesús? Sí, sí. Vamos a seguir centrándonos en este tema apasionante como es la persecución de la Biblia. Mientras hemos hecho este receso con la publicidad, me han venido unas palabras de Jesucristo a la mente. Jesús dijo en cierta ocasión, en una oración, conoceréis la verdad. Bueno, no sé si eso no dijo en una oración. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús se refería a conocer la verdad que aparece en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, la Biblia. Y claro, estimo que mucha gente, de lo que estamos hablando, que no les interesa que la gente sepa la verdad a la que aludía Jesucristo, ¿no? Y eso en la época romana pues sería total y absoluto, ¿no? Como en ese periodo que hemos comentado, desde el nacimiento de Jesucristo, especialmente desde la muerte de Jesús, hay una persecución continuada. Podemos citar pues las más significativas. Por ejemplo, es conocida
la persecución que realizó en el año 64 Nerón, que de hecho se atribuye el incendio de Roma a Nerón y Nerón se lo atribuyó a los cristianos. Entonces, claro, allí hubo una gran persecución. Luego está la persecución de Domiciano entre el año 90 y el año 96, que fue bastante extensa, aparte de que duró 6 años de persecución, del 90 al 96, que es un periodo bastante largo. Luego está el periodo de Trajano, que va del año 98 al 117, que ya se podría hablar de una persecución sistemática, es decir, continuada y sistemática, organizada, plenamente organizada. Luego está el caso de Marco Aurelio, que fue una persecución que se le atribuye una especial dureza, la de Séptimo Severo, que se produce entre el año 202 y el 211. En esta persecución es curioso, pero no solo se persigue a los cristianos, igual que he dicho antes que el Sanedrín, los propios judíos, fueron perseguidores de los cristianos. Séptimo Severo ordenó ejecutar a los cristianos y judíos al considerarlos paganos por no respetar los dioses romanos. Es que el Sanedrín, imagínate, mataron a Cristo Jesús, nada más y nada menos. La base de todo el asunto, ¿no? Claro. Pero es curioso que Séptimo Severo, el emperador, pasados todos estos años, ejecute y persiga a los mismos judíos que han matado a Jesús, precisamente porque los considera paganos. Es decir, es que la historia es así. Luego está Maximino el Tracio, que fue una persecución algo más breve, que fue del 235 al 236. Está la persecución de Decio, es que son 10 como mínimos, que son unas cuantas, del 249 al 251. En este caso lanzó la primera persecución ya no sistemática, sino generalizada en todo el imperio. Ya se extendió por todo el imperio. Luego está el caso de Valeriano, del 253 al 260, que ya le he citado, que es la persecución ya no solo con respecto a los cristianos, sino es una persecución definida para perseguir a los obispos y al clero para eliminar los líderes. Es decir, que ya era mucho más depurada. Y luego está la de Aureliano, entre el 270 y el 275, que afectó muy significativamente ya no solo al conjunto de los cristianos, a los obispos, al clero, sino que afectó a todo lo que era construcción religiosa, a las iglesias y a los lugares de culto. Y luego, por último, el caso de Diocleciano en el año 303, que, como ya hemos comentado, fue una persecución... A ese emperador le dieron el Oscar. Sí. A ese le dieron el Oscar, porque cada vez, volvemos a repetir, cada vez que se habla de persecución de la Biblia, se menciona su nombre. Pero hay otro tipo de persecución, Jesús, que es más soterrada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es la no persecución, sino que, como todos sabemos, la Biblia fue escrita en materiales perecederos, ¿no? Los pergaminos y papiros y demás. Y es curioso que a pesar de eso, la Biblia sigue vigente. Hombre, lo que ocurre, hay que tener en cuenta que los grandes libros de la literatura y de la historia y de las religiones se han venido transmitiendo de muchos modos, pero el modo más importante quizás ha sido el oral, el modo oral, porque de hecho, por ejemplo, ¿por qué surge la poesía? La poesía surge, aunque la poesía evidentemente la inventan los griegos, pero es una norma mnemotécnica, es decir, como los medios para comunicar a través de la memoria tenían que ser orales porque la gente no sabía leer y escribir, sí. Pues el hecho de que se utilizara la poesía pues era un medio facilitador para que se pudiera transmitir más fácilmente. Si uno lee la Biblia, ve un ritmo, ya lo estoy viendo bajo un punto de vista más literario, un ritmo y aspectos poéticos muy importantes que facilitan mucho la memorización. Entonces, el hecho de que desaparezca físicamente los libros no necesariamente genera la desaparición de la religión. En el caso de la Biblia estamos hablando de un libro que tiene 3.600 años más o menos de historia y que es un libro que, como hemos comentado en algún que otro programa, pues fue escrito
escrito por unas 40 personas, de diferentes condiciones sociales, de diferente índole, y que, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando tú lees y estudias ese libro maravilloso, los 66 libros, ves que hay un nexo común. Esto es curioso. Pero, volviendo al tema de la persecución, ¿cómo puede ser posible que un libro que ha sido el más perseguido, según nos comentabas tú, de la historia, cómo es posible que a día de hoy no tengamos que ir a un museo? A pesar de que, vuelvo a repetir, fue escrito en materiales que con el tiempo se iban, se diluían. No tenemos que ir lo tenemos. Bueno, tenemos ese libro hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que lógicamente influyó significativamente en la extensión de la Biblia, que fue el descubrimiento de la imprenta. Es decir, la imprenta generó un medio de comunicación hasta ese momento inexistente que provocó, especialmente en lo que se refiere a obras, a libros como la Biblia, generaron una extensión, una divulgación significativamente mayor a la que existía hasta ese momento. A pesar de los esfuerzos que hizo la Iglesia porque eso no ocurriera, ¿no? Porque incluso hubo algunos casos puramente eclesiásticos en los que se pretendió que desapareciera por lo menos la Biblia bajo el punto de vista vulgar, ¿no? La Iglesia en la Edad Media adoptó una posición enormemente dura al respecto, y tenemos dos ejemplos que destacan especialmente en la Edad Media. El caso del concilio, estamos hablando de un concilio, del concilio de Tarragona en el año 1234, en el que se ordenó la quema de los textos sagrados traducidos en lengua vernácula. ¿Y esto fue en el año, perdona? En el año 1234. Ajá. En el año 1229 se produce otro concilio, en este caso en Francia, en Toulouse, en el que se prohíbe a los laicos simplemente poseer una copia de la Biblia. Ya no estamos hablando de traducción vulgar o no, solo poseer una Biblia. Se prohíbe a todos aquellos que no fueran del clero, se les prohíbe poseer una Biblia. Incluso en ese concilio se produjeron críticas muy importantes con respecto a la Biblia Vulgata. Oye, Jesús, ¿ha sido España uno de los países que más ha perseguido la Biblia o no? Hombre, en mi opinión, yo creo que sí, porque nuestro país tuvo un gran imperio y luego fue, digamos, los reinados que se desarrollaron a partir especialmente de los reyes católicos hasta el emperador, incluso Carlos V, fuimos los grandes defensores de la religión católica. Fuimos los grandes defensores del cristianismo, pero bajo una perspectiva católica. De hecho, cuando se produce la ruptura del protestantismo, se produce como un enfrentamiento a la España de ese momento. Pero estás hablando como sinónimo, al ser una España católica, pregunto, ¿eso es óbice para decir que la Biblia fue protegida o a la inversa? No, fue perseguida. Perseguida. La Iglesia católica perseguía todo lo que fuera una Biblia en traducción vulgar, por una parte. Es una paradoja, de y todas formas, fue perseguida la mera posesión de la Biblia por las personas laicas. ¿Qué te parece eso a ti, Jesús? Que la propia Iglesia, que debería ser la responsable de hacer o de emular a Cristo Jesús, que dedicó su vida a enseñar lo que la palabra de Dios, la Biblia, mostraba, porque según Jesús era la verdad. Pero era la política del momento. No nos olvidemos de que incluso durante esos periodos hubo hasta 2, 3 papas. Es decir, es que eran políticos. El sustrato de la Iglesia cristiana primitiva se quedó atrás a partir del 313 y en especial a partir del 380. A pesar de siglos de persecución, la Biblia ha conservado su vigencia y se ha fortalecido gracias a varios factores interrelacionados.
su resiliencia inherente, la tecnología y, paradójicamente, el efecto fortalecedor de la propia persecución. Para los creyentes, la Biblia es mucho más que un libro. Es la revelación de Dios, un texto sagrado que ha impulsado a muchos a preservarla incluso con riesgo de sus vidas. A lo largo del tiempo, la abundancia de copias y manuscritos ha protegido su contenido frente a intentos de destrucción o censura. Además, su continua traducción y difusión a numerosos idiomas ha permitido que su mensaje trascienda fronteras y culturas, manteniendo viva la fe pese a siglos de persecución. Paradójicamente, la persecución no ha debilitado la fe cristiana, sino que muchas veces la ha fortalecido. El sufrimiento por las convicciones religiosas ha llevado a los creyentes a hallar en las promesas bíblicas un consuelo y una esperanza más profundos. La adversidad también ha generado unidad y solidaridad entre las comunidades perseguidas, reforzando sus lazos. Además, el ejemplo de los mártires, con su valor y fidelidad, ha servido de inspiración y ha atraído a nuevos seguidores, convirtiendo la persecución en una fuerza de crecimiento espiritual. Los avances tecnológicos han sido clave para la preservación y difusión de la Biblia. La invención de la imprenta permitió su producción masiva, facilitando el acceso al texto sagrado pese a los intentos de censura. En la actualidad, el acceso digital ha ampliado aún más su alcance, haciendo posible que la Biblia llegue incluso a países donde su distribución física está prohibida, mediante la difusión clandestina y las plataformas digitales. En resumen, la vigencia de la Biblia no reside únicamente en su mensaje espiritual, sino también en su capacidad para inspirar una profunda fidelidad en sus seguidores, quienes han resistido valientemente la opresión. La persecución, en lugar de destruirla, ha demostrado la resiliencia de la fe y ha impulsado su difusión a través de medios cada vez más diversos, asegurando su supervivencia a lo largo de los siglos. Te hacía la pregunta antes, y creo que todavía no está contestada. Vuelvo a retomarla. ¿Por qué crees tú que históricamente, a día de hoy, el libro más perseguido de la historia no ha sido eliminado, sino todo lo contrario? Cada vez tenemos más acceso a ese libro. Cualquiera que quiera leer la Biblia hoy lo tiene muy fácil. Vuelvo a repetir, no tienes que ir a un museo, que es donde están esos manuscritos con miles de años de antigüedad. No, no. En el propio móvil la tienes. Porque ¿Cuál es el kit de la cuestión? La estructura política que... Hay que tener en cuenta que la Edad Media duró 1000 años. 1000 años. Y durante esos 1000 años el poder de la Iglesia fue omnímodo. Y claro, durante 1000 años se asentaron unas raíces pues muy profundas. Por lo tanto, la Iglesia católica y el cristianismo forman parte de Occidente en sus más profundas raíces en la sociedad occidental. Está totalmente introducida, hasta el punto de que la religión, porque nosotros cuando hablamos de una religión, digamos que está introducida en el mundo político, pensamos en la musulmana, pero la religión cristiana y especialmente la católica con sus variantes, porque cuando se habla de católica hay que hablar de las variantes, protestantismo, los evangelistas, en fin, hay una sucesión de variantes. Y está en la actualidad en la política. El mundo de Trump es un mundo evangelista. En Brasil hay un peso muy serio del mundo evangelista. Está introducido en el mundo político. Es decir, no estamos hablando de una religión totalmente sectorializada, no, sino extendida por todo Occidente. Y dentro de todas las religiones que están mencionando a los evangélicos, están mencionando a los musulmanes, ¿cuál crees que es la que más ha perseguido la Biblia dentro de las diferentes religiones? ¿El propio cristianismo? Por datos históricos, sin duda. ¿O la Iglesia Católica, por diferenciar un poco? Porque no veo yo muy de cristianos. Sin duda el Vaticano. El Vaticano es el que ha perseguido más el libro de la Biblia con naturaleza laica, por serlo, o por traducirlo en lenguas ajenas al latín. ¿Y a día de hoy siguen haciéndolo o no? No, en la actualidad la situación no tiene en absoluto que ver. Porque te digo una cosa, otra forma de persecución puede ser la manipulación.
del texto. Modificar los textos. Bueno, ahí sabemos que desde el Concilio de Nicea, al cual hemos hecho referencia, se decide qué libros forman parte y cuáles no. Y están los libros apócrifos. Entonces, claro, ahí hay debate también. Hay debate respecto a los libros que deben de estar en la Biblia y los que no. Y luego respecto al contenido. Ya he comentado... A eso me refiero, al contenido. Claro, ya he comentado que los traductores fueron también, no solo perseguidos porque traducían la Biblia en lenguaje vernáculo o vulgar, sino porque ponían en discusión o generaban debate respecto al contenido de la Biblia en latín, la Biblia Vulgata. Entonces no estaban de acuerdo con parte de su contenido. Y de hecho, cuando se produce el nacimiento del protestantismo, se produce también por interpretaciones diferentes respecto al contenido de la Biblia, incluso por la no admisión de determinados textos. Pues es curioso que ni el contenido realmente se ha podido alterar, porque como tú sabes, la Biblia tú hablabas antes de que fue transmitida el sistema oral, pero sobre todo los escribas eran muy meticulosos a la hora de escribir el texto, contaban las letras. Bueno, en eso yo haría una puntualización. Sí. Cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando, como he dicho... Yo hablo anteriormente, ¿eh? Claro. Bueno, pero hablo de la época de... Sí, dime. Sí, perdona, pero es que en la Edad Media es cuando realmente se preservan los textos. ¿Y dónde se preservan? En los monasterios principalmente. Pero es que la gente no sabe que la historia de la Edad Media y el estudio de los textos hechos por amanuenses en la Edad Media están en su gran mayoría pendientes de estudiar. Es que lo que sabemos de la Edad Media y los textos que han sido estudiados de ese periodo de la Edad Media, hay muchísimos textos que están sin estudiar, la grandísima mayoría. Y luego los amanuenses en los monasterios escribían a mano, por eso eran amanuenses. Y entonces escribían y modificaban muchos de los textos. Sí, pero a eso me refería, ¿no? Que mucho antes de todo esto que tú estás comentando, cuando los escribas, os vuelvo a repetir, escribían, iban haciendo copias y demás, los arqueólogos encontraron, ¿te acuerdas de los famosos rollos de Qumran? Sí. Los manuscritos bien, pues eso, que tienen, creo que son unos 2000 años de antigüedad, cuando los han comparado con la Biblia que tenemos hoy día, no hay variaciones. O sea, el texto original se podría decir que es el que tenemos en la Biblia ahora mismo. O sea, no han podido, a la larga, ni siquiera variar el contenido. Bueno, yo soy perfectamente consciente de que hay, ya no digo religiosos, sino investigadores que son de esa opinión. Es decir, no estoy hablando de personas pues, que en virtud de su fe... No estamos hablando de fe, estamos hablando de cómo la arqueología lo ha demostrado. Pero hay otros arqueólogos y hay otros investigadores que no opinan exactamente lo mismo. Pero esto, en fin, es un contraste científico. Jesús, esto es una evidencia a nivel arqueológica. Ahí están esos manuscritos, los rollos del Mar Muerto, vuelvo a repetir, que tienen unos 2000 años más o menos de historia y que cuando los han comparado con lo que tenemos ahora en la Biblia, no hay variación. Pero bueno, al fin y al cabo, yo la pregunta esta que te he hecho en varias ocasiones, yo tengo mi propia versión de por qué. Pero no te la he contestado todavía. No, contéstamela. Contéstamela. Perdona, contesta. Bueno, lo que pasa... Yo la daré luego. Bueno, no, perdona. No, continúa tú. No, lo que pasa es que la Biblia también porque hay otros libros, perdona un segundo que te corte, hay otros libros que se han sido eliminados de la circulación, que no existen, y que no han sido ni la 12ª parte de perseguidos que es la Biblia. Entonces, ya no te corto más, mi pregunta es ¿por qué ese libro, históricamente, con la persecución tan atroz que tú nos estás contando, y que yo creo que habría para hablar muchísimo rato más, por supuesto, ¿por qué no lo han conseguido? Yo creo que es bajo un punto de vista meramente histórico, esto se deriva, también es una opinión personal, esto se deriva de la grandísima extensión que ha tenido el contenido de la Biblia en el mundo occidental. Pero no solo en el mundo occidental, porque se ha extendido
fuera del mundo occidental también. Pero es que la extensión que ha tenido la Biblia en todo este largo periodo histórico ha sido muy larga, ha afectado a muchísimos territorios con una diversidad enorme. Hay que tener en cuenta que incluso en el ámbito americano la Biblia tuvo un peso muy específico en todo el proceso de implantación en América, porque habría sido un proceso totalmente diferente si no hubiera existido la Biblia y si no hubiera, se hubiera llevado a cabo con un soporte religioso. Entonces, claro, la extensión territorial y la implantación en los valores de esas sociedades tiene esas raíces tan profundas que he comentado antes, y es muy, muy difícil que se llegue a extinguir por una persecución, aunque sea continuada. Pero la demostración está en lo que tú dices, que existe todavía el libro, se defiende, y el cristianismo como tal está extendido por todo Occidente. Imagínate un libro al que tiene acceso prácticamente cualquier persona en la Tierra, un libro que cada vez se distribuye, cada vez se distribuye más y sigue en aumento. Yo, para terminar el programa de hoy, si me permites, yo sí voy a decir mi pensamiento de por qué la Biblia ni ha sido eliminada, a pesar de esa persecución tan atroz, ni lo va a ser jamás, ni lo va a ser jamás. Y es porque a los que creemos en Dios, tenemos claro que la Biblia es la palabra de Dios. Y la propia Biblia te contesta el por qué no van a poder eliminar jamás este libro maravilloso. Y la contestación es algo que escribió el apóstol Pablo. En su carta a Timoteo, el apóstol Pablo dijo que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase, fíjate qué diferencia más bonita, Jesús, hombres de toda clase, totalmente lo contrario a lo que decías tú de la persecución a la hora de traducir la Biblia no solo al latín, sino a otras lenguas comunes y demás. Bueno, pues la voluntad de Dios es totalmente lo contrario. La voluntad de Dios es que hombres de toda clase, el del arado y el que no tiene el arado y el que sea, lleguen a un conocimiento, dice ahí, exacto de la verdad. Y mediante ese conocimiento exacto de la verdad, que aparece en la palabra de Dios, se salven. Entonces, la gran diferencia es que a los que creemos en Dios el Todopoderoso, su voluntad es esa, y nadie va a poder hacer que su voluntad no se cumpla. Y eso es la base de por qué nadie ni ha eliminado ni va a poder eliminar un regalo tan maravilloso como es un libro, como es la Biblia, porque además la Biblia tiene muchas cosas curiosas, ¿no? Y es que es un libro que, a pesar de los miles de años que tiene, sigue cambiando la vida de muchas personas. Es un libro que vale para las personas que vivieron en la Edad Media y que viven hoy. De todas maneras, la Biblia, a diferencia de otros libros religiosos, tiene una característica también importante, aunque así dicho, llame la atención, y lo dice alguien que no es creyente, que es mi caso. ¿Que no es creyente en qué? Yo no soy creyente, yo no soy religioso. ¿En Dios? Yo no soy religioso. No, yo no estoy hablando de religión. ¿Tú eres creyente en Dios o no? No. ¿Te he escuchado alguna vez decir que sí? No, yo soy creacionista. Que es bueno, es vale. otra cosa. Vale. Es algo muy importante destacar que la Biblia es un libro defensor de la libertad. Totalmente. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que el bagaje que tiene el libro en los diferentes periodos históricos ha servido para eso, para defender la libertad. Y en los casos extremos en los que la libertad y la igualdad no eran posibles o no son posibles en el mundo, digamos, ordinario, da la opción a que esa libertad y esa igualdad exista, digamos, en otro reino, ¿no? Y eso es muy trascendente. ¿Quieres algo más? ¿Quieres una frase de más igualdad? Vuelvo a repetir que la que se menciona ahí. Hombres de toda clase lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. ¿No te parece igualdad eso? Como frase, sí, claro. Parece una utopía, ¿no? Bueno, de las utopías se producen los cambios. Si no hubiera utopías, no habría cambios y no habría futuro. Jesús, siempre es un placer tenerte en el programa. Siempre es un placer aprender de ti y bueno, pues tocar este tipo de temas que no son usuales.
Y además no es usual mencionarlo con la claridad tan diáfana como tú lo has hecho. O sea, llegar a decir lo que tú has dicho, que yo corroboro, que la Iglesia Católica es la responsable de la opacidad de una maravilla de libro y de la verdad que aparece en la Biblia, al decirlo de esa forma y con esa valentía, pues me parece muy, muy bien. Y vuelvo a repetir, si quieres vamos a un notario y yo lo certifico. Yo me limito a hacer referencia a los hechos históricos. A la historia. La historia lo demuestra. Es verdad, la historia lo demuestra. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Y nada, te vamos a seguir molestando. No, yo encantado. Yo todo lo que sea tertuliar, debatir sobre todos los temas tan interesantes que se plantean en este programa, yo encantado. Muy bien, pues nos tenemos que despedir. Ha sido todo un placer acompañaros un ratito y nada, si Dios nos lo permite, volveremos a encontrarnos una vez más aquí en vuestro programa, en Estutele. Ya sabéis, en Se Buscan Locos por la Cordura. Chao.